Buenas tardes. Nuestro tema es la desestandarización del trabajo productivo. Nuestro grupo está conformado por Luisa Moncayo, Paula Dolcey, Libedo Ortiz y Javier Murillo. Primero, comencemos con la historia de cómo el trabajo pasó a ser el significado de la vida durante varios periodos del tiempo. En la antigua Grecia, los esclavos realizaban el trabajo necesario para la existencia y para satisfacer las necesidades de todos por igual, y los que no trabajaban se encargaban de las ciencias y las artes. En la Edad Media, el trabajo se convirtió en un símbolo o forma de clasificación de clases, por lo tanto, trabajar era considerado como algo impropio y algo solo de las clases inferiores. Durante la época industrializada, el trabajo perdió el sentido por sí mismo y pasó a considerarse el eje de la existencia misma. Se convirtió en un eje que moldea la percepción social de la persona desde la tierna edad y en la vejez la persona ya empezaba a cuestionarse, cuestionarse sus habilidades de acuerdo al trabajo que había realizado o que estaba realizando. Bueno, en términos de la definición, tenemos el sentido del trabajo, los riesgos del subempleo y el pleno empleo. Entonces, en el sentido del trabajo tenemos la identidad y en esa parte, pues la identidad se consideraba como algo importante, pero se definía de acuerdo a la profesión que la persona estuviese llevando a cabo en ese entonces. Tanto así que anteriormente, e incluso hasta hoy, una persona le pregunta a otra quién es y ella responde, soy ingeniero o soy profesor, algo así. Entonces siempre se ha tenido esa idea y esa percepción de que la identidad se forma a través de la profesión. En el caso del subempleo es cuando nos referimos al paso de una sociedad industrial a un sistema lleno de riesgos que conllevaría el subempleo como tal. Se pasa a un sistema propio de una sociedad industrial, el trabajo bien unificado, organizado fabrilmente y que por lo general era vitalicio, pero cuya alternativa radical pues era el desempleo, a un sistema en el cual está lleno de riesgos, es mucho más flexible, es plural y descentralizado y que no reconoce el problema del paro, en donde lo más probable es que la mayoría de personas puedan acceder a un subempleo, pues que sería menos especializado y menos descentralizado de su estado original. El siguiente paso en la definición es el significado del pleno empleo, que es básicamente una imposibilidad del trabajo vitalicio. El pleno empleo se refiere a una situación en la cual todos los ciudadanos en edad laboral productiva que desean trabajar tienen un trabajo. Sin embargo, esta situación cae cuando se presentan los tres siguientes pilares. El primero es el derecho laboral, que se refiere a las normas que regulan las relaciones entre el empleado y el empleador. Y esto es básicamente derechos a condiciones laborales dignas, entre otras cosas. Sin embargo, en cuanto al pleno empleo, se dieron origen a muchos empleos informales en donde no existe tal cosa como el derecho laboral. Entonces, no existen contratos de prestaciones de, de servicios médicos para los empleados o seguridad básicamente para ellos, y es donde pues el pleno empleo se ve afectado. La siguiente es la localización del trabajo, que es cuando nos referimos a que en el subempleo se centraliza en una localización difusa, llevando algunos puestos o funciones a un traslado a domicilio total o parcialmente electrónico, como está sucediendo en este momento. Esto conlleva que las empresas privaticen los riesgos de salud, es decir, como que se liberan de la carga de asumir los riesgos de salud de sus empleados, pues aumentan los índices de trabajo electrónico. Sin embargo, no hay evidencia de cooperación directa. Y el último sería el horario laboral, que es básicamente la implementación de trabajos en horario parcial para dar origen a aún más subempleos. Entonces, esto tiene ciertos rasgos positivos, que es la creación de nuevas oportunidades, una especie de mayor especialización y cualificación en ciertas áreas específicas. Sin embargo, conlleva el problema de la redistribución de las ganancias, en donde ya cada uno va ganando menos debido a que existen muchas ramas de un mismo empleo. Bueno, pasando a los autores que han abordado este tema antes, tenemos primero a Helmut Chesky,
el cual a mediados de la época de los años 60 él aseguraba en el sentido de que la familia y la profesión eran los grandes ámbitos de la seguridad de la existencia y estos a su vez daban una estabilidad interna a la existencia y también afirmaba que la profesión facilitaba el acceso individual a verdaderas relaciones sociales. Por otro lado, el autor Ulrich Beck, el cual de hecho estamos revisando en esta ocasión, se permite hablar sobre el tema de la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización. Esto lo aborda tomando como base su concepto, el cual él nombra como la sociedad del riesgo. De este ya hemos podido hablar un poco antes, pero para profundizar un poco más, una sociedad en riesgo es una sociedad en que ya no hablamos de factores de riesgo que son más bien individualizados, como a condiciones específicas, como a cargos específicos, digamos, a situaciones específicas, sino que es todo el mundo el que está en riesgo en ese momento. Es decir, digamos que los efectos del capitalismo, de la producción y todo lo demás acaba generando un riesgo inminente que puede afectar a todo el globo terráqueo. Eso pone en riesgo, pues, como su propio nombre dice, a todo el mundo, pues por situaciones que pueden ser, por ejemplo, cambios climáticos, por situaciones que pueden ser, por así decirlo, una pandemia, por casos como pueden ser niveles de estrés globales que se han aumentado, es decir, como que es un riesgo inminente y eso nos lleva a otro concepto que ya es una modernización reflexiva. Entonces, los pensadores identifican que hay altos niveles de riesgo que se están generando a nivel global y que se están normalizando. Entonces, como que esto nos lleva a pensar en, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos mejorar? Entonces, ahora estamos en un periodo de reflexionar sobre aquello que estamos haciendo mal. Básicamente, sobre eso habla Ulrich. Bueno, de allí tendríamos a Frederick W. Taylor, que pues propone un sistema de organización racional del trabajo y este se basa más que todo en la aplicación de métodos científicos y orientación positivista y mecanicista, pues con el fin de maximizar la eficiencia del mano de obra y también las máquinas y herramientas que se utilizan para realizar tareas sistemáticas. Bueno, entonces en la importancia en la actualidad aparece el subempleo en una sociedad industrial como alternativa más riesgosa que el pleno empleo, ya que el pleno empleo se realizaba de por vida y trazaba una frontera en el trabajo temporal y espacialmente. Este pleno empleo empieza a decaer cuando empiezan los tres pilares fundamentales que son el derecho laboral, la localización del trabajo y el horario laboral. Luego sigue la profesión e identidad. Todo esto, pues para cambiar la percepción de la profesión como identidad, ya que siempre las personas tienden a reconocer una persona por sus estudios y los títulos que ha conseguido. Y la expansión educativa, donde aquí hay un aumento de especialistas y que rápidamente hace que empeore la situación de los recién titulados. Y esto es cuando las personas empiezan a obtener más títulos de educación superior, entonces el rango de competitividad se amplía. Por eso hay una expansión. Bueno, ahora vamos a hablar de la relación con nuestras carreras. Bueno, empecemos hablando sobre la psicología. La idea es que nos contextualicemos más específicamente desde el lado de la psicología organizacional y la psicología positiva. A partir de estas surge un concepto que se llama el engagement. El engagement básicamente consiste en el grado de compromiso que tienen los trabajadores con su puesto de trabajo, con sus labores en la organización y, por así decirlo, el engagement es el opuesto de lo que algunos conocen como burnout o quemarse. Cuando nos enfrentamos a básicamente a una sociedad de riesgo, cuando estamos ante una situación de subempleo, en que el sujeto, digamos, tiene que enfrentarse o llevar a cabo un trabajo en que no está poniendo, por así decirlo,
a cabo o no se está enfrentando a los retos que él espera enfrentarse de acuerdo a la preparación que ha tenido o incluso a la experiencia previa que ella ha tenido, ahí es cuando el engagement empieza a sufrir y la persona empieza a sufrir de lo que se llama el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial es básicamente un aumento en sus niveles de estrés. Los niveles de estrés, digamos que es básicamente una de las enfermedades más globales que se encuentran ahora y que se ha identificado y que en el peor de los casos y por ejemplo en un contexto como el nuestro se llega incluso a naturalizar. Entonces los sujetos básicamente se empiezan a enfrentar como a jornadas más extensas, se empiezan a enfrentar a trabajos que no son acordes a sus intereses y finalmente esto hace que se vaya perdiendo lo que se llama la satisfacción laboral, que es lo que hace que finalmente ya no quiera dar más de sí, ya trabaja simplemente por sobrevivir, más no por el gusto de trabajar, lo que finalmente acaba comprometiendo tanto la calidad de su trabajo como su propia calidad de vida. Bueno, en cuanto a la licenciatura en lenguas, tenemos que se puede llegar a una marginación laboral gracias a la expansión educativa y pues el aumento de los especialistas titulados, y esto pues empeora rápidamente como todo lo que viene siendo la titulación, y pues en todos los niveles de jerarquía educativa pues aumenta la tendencia a adquirir una formación complementaria y adicional pues debido al paro que amenaza cuando se cambia de un trabajo a otro. Gracias como a este riesgo que viene del paro, algunos estudiantes pues por ese miedo aceptan cualquier opción de trabajo para no parar, y esto también lo perciben como un peligro de quedar marginados definitivamente en actividades pues subcualificadas que no tienen que ver nada con lo que ellos han estudiado. También en el centro, pues como el debate, se puede hablar de la controversia que se refiere a la formación orientadora, que tiene en cuenta como las múltiples exigencias de la supervivencia en contraste con la futura sociedad del riesgo. Ahí en un nivel educativo ya no es suficiente para obtener una determinada posición profesional, ni unos ingresos pues que alcancen a suplir lo que una persona necesita diariamente. Sin embargo, pues algunos estudios cualificados pueden ayudar a definir el futuro profesional de una persona. También se tiene que el valor, pues se cuenta como solamente el valor de los hombres por la capacidad económica y lo que puedan a llegar a alcanzar y a lograr en cuanto a el trabajo que van desempeñando en ese entonces, la formación superior y la competencia, la educación como una herramienta empoderadora. Allí podemos hablar un poco sobre eh, como que la manera en que la educación funciona como una herramienta de empoderamiento, de reflexión y de formación para no caer como en errores futuros que puedan a llegar a pues perjudicar la sociedad, tal vez por no saber o dejarse llevar de ideales sociales que puedan llegar a tomar una mala decisión en la sociedad. Y ya. Bueno, ahora pasemos a la carrera de diseño de medios interactivos. Esta carrera se destaca por ser bastante descentralizada debido a que trata de tener los tres temas que más se ven en el mercado de la tecnología actualmente, que es el diseño, la programación y la investigación. Pero debido a esta descentralización de la carrera, hay muy poca especialización en cualquiera de las tres ramas, dando un conocimiento superficial y provocando en sus estudiantes un sentimiento de pérdida y no saber qué hacer luego de la carrera, ya que no sienten que son lo suficientemente competentes en cualquiera de estas tres ramas, como algunos trabajos están pidiendo, que tienen que ser expertos en programación o tienen que ser expertos en diseño, pero los estudiantes saben un poco de las dos porque ninguna las enseñaron totalmente. Pasando a la rama general del diseño, el diseño a lo largo de su historia, primero era el encargado de darle una verdadera utilidad al arte y ahora evolucionó y se ha subdividido en diferentes carreras. Por ejemplo, está el diseño de interiores, el designing food, mm, está el publicista, el diseñador de marketing, el diseñador industrial, entre otros.
Y actualmente se buscó a crear una nueva que estuviera más centrada en la tecnología, y de aquí nació la carrera de diseños de medios interactivos, que dicen que es una carrera bastante cotizada, pero la verdad es que se siente muy descentralizada. Y pasando ya a la personalidad del estigma de los diseñadores, a muchos diseñadores su trabajo no es lo suficientemente valorado, las personas sienten que no deben pagarles lo que en realidad merecen, dándoles un estigma, o que solo sirven para el dibujo, o que el diseño solo es dibujo, o lo reducen a publicidad y a crearles anuncios. Sobre todo se hace este tema de que muchos familiares le piden a los diseñadores anuncios gratis, pues porque sí, porque piensan que esto no es lo suficientemente valorado. Y listo, pasemos al siguiente tema, que es... Bueno, entonces ahora vamos a abordar un poco sobre ejemplos que podemos ver en nuestra realidad y en nuestro contexto. Es imposible no tener en cuenta la crisis actual que se está presentando. Estamos en plena pandemia, bueno, estamos en plena pandemia desde hace más de un año. En este momento estamos presentando un pico y efectivamente esto ha afectado significativamente el contexto laboral. Cuando empieza la pandemia, muchas empresas empiezan a cerrar, más que todas las que eran más pequeñas, y las que no eran tan pequeñas empiezan a hacer gran despedida de personal. El recorte básicamente afecta a millones y millones de personas, lo que al final reduce la cantidad de especialistas que tienen las empresas, y lo que se empieza a hacer es a buscar que las personas realicen trabajos más operativos, a pesar de que tengan formaciones, digamos, más estratégicas. Esto significa que aquel que haya tenido una formación, ya sea técnica, ya sea tecnológica, ya sea profesional, incluso doctorado, finalmente, en búsqueda de tener un ingreso seguro, de poder cubrir las necesidades de su propio hogar, se ve obligado a aceptar este tipo de trabajos. Entonces, uno empieza a ver, por ejemplo, hojas de vida de personas que tienen ya su formación profesional aplicando a vacantes relacionadas con la producción, y es cuando ahí uno ve que el subempleo es algo que está latente en este momento. A pesar de que tienen esas altas, pues, maestrías, a pesar de que tienen altas formaciones, se ven obligados a aceptar las opciones que hayan, las ofertas que hay, las cuales en este momento son muy pocas. Pasando directamente al segundo ejemplo, que es el de la confección precisamente de ropa, actualmente se reconoce como un emprendimiento descentralizado de primera mano para nuestro grupo, el sentido de que es muy complicado que una marca, a menos que sea pues extraordinariamente grande, produzca y confeccione todos sus productos en un mismo sitio, con el mismo personal, entre otras características. Usualmente se tiene un taller de confección, aparte un taller de corte, aparte la bodega, aparte los encargados del prelavado, aparte los encargados de los detalles de las prendas, aparte también los encargados del bordado, y es por esto que la confección de ropa se convirtió en un generador de empleo a partir del concepto del subempleo, en donde cada taller tiene sus especializaciones y sus trabajadores, que incluso dentro del mismo taller que se supone que hace una cosa, hay diferentes procesos que deben ser hechos por diferentes personas en particular, que ya se han especializado en esa técnica. Y finalmente el diseño, nuevamente lo tomamos a partir de lo que dijo mi compañera Luisa, que pasó de ser algo absolutamente general enfocado a darle utilidad a las cosas usualmente artísticas que vemos en nuestro día a día, a convertirse en todo lo que nos rodea. Sin embargo, usualmente las personas menosprecian y no son conscientes de que el diseño es todo lo que nos rodea y que existe un tipo de diseñador para cada cosa que se necesite hacer. Si yo necesito un utensilio, voy a requerir de un diseñador industrial. Si necesito una página web, voy a necesitar de varios tipos de diseñadores, como el de marketing, diseñador frontend, etc. Y es por eso que finalmente el diseño, y sobre todo en estas épocas de virtualidad, como lo explicaba mi compañero Javier, se convirtió en uno de los trabajos que se están requiriendo para que la gente pueda producir. Y finalmente así es como los diseñadores estamos encontrando trabajo en este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.